Esto que está pasando, que ustedes ven aquí, es el precio de... Déjame ponerlo full, exacto, porque si no, no se va a ver. El precio del gas y el precio del petróleo. Este precio del petróleo ha estado bajando, pero especialmente el precio del gas ha bajado dramáticamente. Si ustedes ven, aquí está la gráfica completa. Y si estuviera funcionando esto, pues funcionaría mejor. Ahí está. Vean los precios que había en agosto. Estaban a 9 pesos y ahora está a 2 pesos. O sea, esto ha bajado dramáticamente. Lo mismo ha pasado con el carbón. O sea, de precios de $9 básicamente el MBTU, aquí a $2, casi $3. ¿Por qué eso es importante? Porque el gobernador sabe que ahora cuando venga la revisión de precios en abril, tanto el carbón como el gas, y esto ha sido porque ha habido ha habido mucho menos frío de lo que se esperaba. El invierno de Europa y el invierno de Estados Unidos, especialmente la costa noreste, ha sido mucho menos frío de lo que se esperaba. Así que toda esa zona que iba a consumir un montón de gas ha consumido mucho menos gas. Y ustedes buscan el precio del gas propano, lo mismo, ha bajado sustancialmente. De agosto, que estaba en 9 pesos aquí, a 2 pesos el gas propano, de básicamente casi 1.80 el galón a 80 centavos el galón. Así que ha bajado un montón el precio del gas, y lo mismo con el precio del combustible, en este caso del carbón, porque eso es importante, porque casi todo Puerto Rico nosotros utilizamos para casi todo, 60% de energía, ahora mismo 60% de energía que estamos usando es de gas natural. Y casi siempre el 20-25% es de carbón. Ahora mismo no, porque está dañada ese, pero normalmente eso es lo que usamos, entre 55 y 60% de gas, entre 20 y 30% de carbón. Esos precios han bajado, así que el gobierno está diciendo, por ahí va a bajar el precio. El precio porque obviamente los combustibles han bajado en el mercado internacional. Así que cuando llegue la revisión, que es el 1 de abril, de los precios, debe bajar. Y ahí entonces podemos meter el impacto de la deuda, y no se va a sentir tan duro, y la gente dice, no me subió tanto nada. Eva Prados con nosotros, licenciada, venga para acá. La licenciada Eva Prados va a estar ahora con nosotros hablando de esto, porque ellos están advirtiendo de que este cargo de aumento en el costo de energía eléctrica es por 35 años, y hay que decirlo, es de 20 pesos, alegadamente realmente son más de 40 pesos mensuales, porque cuando usted viene a ver, ¿verdad? A la mayor parte de la gente dice, no, es que va a haber una gente que no le va a subir nada. Ok, vamos a hablar de eso primero. Licenciada, ¿cómo está? Muy bien. ¿Sí? ¿No se escucha bien? Ok, no hay problema. No hay problema, ya le pusimos un micrófono. Gente, esto es televisión en vivo, estamos claros. Ok, licenciada, vamos a hablar primero que todo. Se dice que va a haber una gente que no lo va a pagar. ¿Esa gente quiénes son? Bueno, según el plan de ajuste se podría estar eximiendo a las personas que viven en residenciales públicos y que cualifican para el Medicaid, pero solamente de los primeros 2 cargos, es decir, del cargo fijo y del primer cargo volumétrico. Si estas familias, que puede ocurrir mucho, que consuman más de 500 kilovatios hora, como quiera también se les estaría aplicando un cargo a su factura. Además del impacto indirecto, porque si te aumentan la luz al comercio, van a aumentar los precios, sin lugar a duda también van a cerrar muchos de los mismos supermercados, panaderías que le ofrecen servicio a estas poblaciones. Así que decir que van a haber unos grupos que no se vean impactados es imposible. O sea, te vas al supermercado, a los supermercados le va a subir dramáticamente el precio, estamos hablando de cerca de 800 pesos mensuales. Además del sufrimiento que viven muchas familias en los mismos residenciales públicos por el bajo servicio. Los apagones de energía muchas veces significa la pérdida de una compra, y una familia pobre, la pérdida de la compra significa mucho. Así que el tema energético va a ser uno detrimental para todos si no resolvemos el problema de la deuda. Ok, la pregunta es, ¿hay una alternativa? Porque la verdad es que, por otro lado, los bonistas están diciendo que quieren que se les pague mucho más. O sea, la Junta está planteando un pago de cerca de 20 pesos promedio mensual, pero realmente los bonistas están pidiendo 60 pesos, 50 y pico de pesos ahora mismo mensuales. O sea que, ¿podemos llegar a un acuerdo que sea mejor para nosotros? ¿Cuál sería una posibilidad real de eso? Bueno, definitivamente a estas alturas, sin un acuerdo con los bonistas, la realidad es que la Junta puede todavía solicitar más, sobre todo cuando la jueza precisamente ha dado paso a que se continúe con la evaluación del plan, pese a que los bonistas no están favoreciendo. Así que si estamos en esta coyuntura, donde no hay un acuerdo con los bonistas, donde están las condiciones materiales, es decir, estamos en un problema económico muy serio en Puerto Rico, con un sistema eléctrico en el piso, donde por más que estos cambien los precios que mencionaste del petróleo y del gas, la realidad es que desde el 2017, Jay, mucho antes que viéramos el impacto de la guerra en Rusia, ya los expertos de la Junta decían que un aumento en el costo de la factura en el 2017 iba a ser detrimental para la economía de Puerto Rico. Así que no estamos en un momento de aguantar ni un centavo de aumento. Porque nosotros, y de nuevo, mi apuesta, y esta es mi teoría, ¿verdad? Yo no estoy dentro de la mente del gobernador, pero mi teoría es que el gobernador está esperando a que baje el precio, porque ustedes ven, el gobernador le está diciendo a Puerto Rico,
ese aumento que está diciendo de energía eléctrica, ese aumento no... Deme un break, yo voy a bregar, que voy a ver. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? En mi opinión, algo bien parecido a lo que pasó con Alejandro García Padilla. Cuando Alejandro García Padilla era gobernador, nos dijo, la crudita, eso no va a doler, pues es que la crudita, ahora mismo los precios del mercado internacional están bajitos. Así que como el precio del mercado del combustible está bajito y va a bajar, pues le ponemos una crudita ahí, 4 chavitos adicionales el galón, ¿qué va a pasar? Y pues no dolía cuando estaban bajando los precios del combustible, cuando la gasolina bajó sustancialmente. ¿Se acuerdan ustedes que bajó la gasolina en esos años? Bueno, pues bajó la gasolina, pues los 4 centavos no se sintieron. Pero cuando subió el precio de la gasolina, pues ya eran esos 4 centavos más los otros 4, más los otros 4. Cuando tú venías a ver, estamos hablando de cerca de 14 centavos por galón de gasolina. Y eso es lo que está pasando aquí, en mi opinión. Que el gobernador está apostando que con el precio del mercado internacional va a bajar los combustibles. Vamos a ver entonces un aumento en el pago de la deuda, pero ese bajón va a ser suficiente como para que la gente no vea diferencia o no sienta la diferencia en la factura cuando se aprobara este plan de ajuste para el verano. Ok, esa es mi teoría. ¿Ustedes creen algo parecido? Bueno, lo que bien es cierto, aunque podamos definitivamente pensar que esa puede ser una de las teorías, la realidad, como te decía, Jay, es que actualmente estamos pagando una tarifa altísima. Estamos pagando la tarifa más alta en todos los Estados Unidos. Así que de lo que deberíamos de estar hablando, sí, es de reducir la tarifa ahora mismo. Esto lo está diciendo todos los comerciantes. Y no estar pensando en cómo vamos a hacer para meter un aumento cuando ya la gente está pidiendo que les reduzcan la factura. Así que no es que estamos en una tarifa que queremos aceptar, no, estamos en una tarifa que queremos reducir. Y lo que la Junta está proponiendo, por más que es una reducción a la deuda y por más que los bonistas estén en desacuerdo, sigue siendo impagable y sigue teniendo impacto en generaciones y generaciones. Estamos hablando de 50 años. Por eso es que nos hemos tirado a la calle, por eso estamos en nuestra campaña de no más aumentos a la luz e insistimos en que se puede reducir más la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y más ahora cuando no hay un acuerdo con los bonistas y que la jueza está dando paso al plan para que se evalúe. Ese es el punto. El punto es que ahora mismo la jueza dio paso. ¿Qué significa que la jueza dé paso a que se evalúe, o sea, que la gente pueda terminar votando a favor o en contra de esto? Pues ahora mismo es la evaluación. Se van a tener que pasar, por ejemplo, un descubrimiento de pruebas. Ahí la Junta va a tener que dar pruebas de que estos aumentos no van a afectar la economía de Puerto Rico o, por el otro lado, los bonistas van a hacer su parte de decir que el gobierno tiene más capacidad para pagar. Así que vamos a entrar en un proceso de evaluación donde la jueza va a tener que escuchar todas las partes y la evidencia pericial sobre estos aumentos y sobre las posibilidades de que este plan de ajuste a futuro se pueda cumplir. Pero no se ha confirmado todavía. La jueza tiene que evaluar esto, pueden incluso haber periodos de objeciones, otras organizaciones pueden sumarse que no han participado del proceso, organizaciones de consumidores, otras organizaciones ambientales, comerciales pueden participar y presentarse ante la jueza. Pero como abogada, sabes, cuando uno lee, ¿verdad? En mi caso yo no estuve allí, pero lo leo y suena a que la jueza está empujando a que esto ya tiene que acabarse para el verano. O sea, como que ella está empujando el asunto de lleguen a un acuerdo, negocien, vamos, necesito que lleguemos a un acuerdo ya porque ya esto lleva 7, 8 años básicamente las negociaciones. Eso definitivamente, la jueza quiere que esto llegue a un fin. Eso no quiere decir que sea el fin que propone la Junta ni tampoco el fin que propone los bonistas. Pero ciertamente ahora mismo hay un litigio también pendiente. Así que de que este año deberíamos de ver algún resultado, pues definitivamente deberíamos verlo. El que está presentado ante el tribunal no necesariamente es lo que se vaya a confirmar. ¿Qué puede estar pasando ahora mismo? Y voy con Jessica ahora. ¿Qué puede estar pasando ahora mismo en ese tribunal? O sea, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Porque yo creo que si el pueblo se queda impávido, no hacemos nada, pues la jueza dice, bueno, pues tira para adelante. La verdad es que a la Junta ahora mismo no le quedan muchas más herramientas. O sea, la Junta está impugnando parte de la deuda diciendo que no tienen un link, que no tienen una colateral. O sea, la Junta está haciendo la parte que uno esperaría que hiciera el gobierno, ¿verdad? Así que no hay como que mucho más que nosotros básicamente tirarnos a la calle. Yo estoy de acuerdo totalmente y voy más allá. La presión también tiene que ir al gobernador y la presión también tiene que ir al negociado. El negociado ha dicho y el gobernador también que va a ser el negociado quien defina finalmente cuánto se hará de la factura. Pero la realidad es que si nos obligan a hacer un pago sustancial de la deuda, no va a haber negociado que pueda impedir algún tipo de aumento. Así que tenemos que salir a la calle, sobre todo a hacer presión. La jueza Taylor Swain, pese a que está dentro de un tribunal, está decidiendo el futuro de un país. Así que el país salga a la calle a decir no vamos a poder pagar estos aumentos, no más aumentos, va a tener una influencia sin lugar a duda en ella, en la Junta de Control Fiscal y en el gobernador que va a participar del proceso. En los otros no ha pasado, y yo creo que esa parte es importante, voy ahora con Jessica. En los otros el pueblo ha permitido el acuerdo de COFINA, el acuerdo de los GOs, se permitieron, y la verdad es que pues
sea, el pueblo no se tiró a la calle y permitió que siguiera 11.5% el IBU, que siguiera alta las planillas. Nada, esa es la historia. Vamos con